Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 8. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias por la sintonía que comenzamos, gracias a Dios, en el 2018, en este cumplimiento de análisis objetivo que llevamos a lo largo de muchos años ya aquí en Ecos del Torbes y por las distintas redes que nos escuchan. A ustedes gracias siempre por la consecuencia en esa sintonía, que no solamente es en Venezuela, sino en el exterior, los venezolanos que nos siguen por Facebook, ahora en Periscope y en YouTube, eh, los, las incidencias del programa. Deseo para todos pues que hayan tenido una Navidad en la reconciliación espiritual, que estemos pues dispuestos a iniciar el camino del 2018. Año que tenemos que transitar de forma obligada. El destino nos puso en la circunstancia de vivir esto que estamos viviendo y tenemos que apelar al concepto conforme al cual, cuando el camino se pone duro, solo los duros lo transitan. Y ese es el papel que le corresponde hoy a la sociedad venezolana. Entender el proceso que estamos viviendo, dejar el pasado y sus errores para poder ser asertivos en esta hora aciaga por la que atraviesa la nación. En tiempos de oscuridad lo que se necesita es más luz de forma permanente, y nosotros, todos ustedes, todos nosotros, tenemos que ser los portadores de esa luz de forma permanente. De tal manera que tenemos dos cosas por hacer: luchar y orar, orar y luchar. Siempre lo hemos dicho. Pero bien, estamos iniciando un 2018 que no puede ser distinto a como terminó el 2017. Ahora bien, quiero detenerme en esta primera parte del programa dándoles una bendición a todos, absolutamente a todos, y con la bendición comenzamos entonces nuestro análisis, y lo quiero empezar haciendo con el tema de los saqueos que se han venido verificando a lo largo y ancho del país, que son unos saqueos que de alguna manera son inducidos. Hay gente que efectivamente está comiendo basura y está buscando en la basura alimentos. Hay otros que lo hacen por el negocio de la reventa. Hay otros que lo hacen efectivamente porque tienen hambre, y nada justifica lo que está sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que decir, frente al tema del saqueo, que tenemos que analizarlo desde una perspectiva totalmente objetiva. Eso nos lleva a decir, en primer lugar, que el saqueo, este saqueo inducido por Sunde, cuando llega a los establecimientos comerciales para decir aquí se va a vender a mitad de precio, eso y ese tumulto de gente que va detrás de ese precio barato forma parte del proceso de radicalización de la revolución, con el objetivo de quebrar el comercio, de quebrar las cadenas que son las que distribuyen alimentos. Y entonces el gobierno nunca dirá nosotros la quebramos, sino quebraron, cerraron, se fueron. Y entonces aquí sucede que el venezolano se queda sin la empresa donde comprar, el trabajador pierde el lugar de trabajo, el empresario pierde su inversión, por tanto cierra y usted al final no tiene a dónde comprar. Local o establecimiento de distribución y venta de comida cerrado, a donde usted iba, lo obliga posteriormente a ir al mayor control social, que es el CLAP. Entonces, el saqueo voluntario o inducido, si usted se suma al proceso de la radicalización que propende quebrar esos establecimientos comerciales.
¿Por qué quedan quebrados? Bueno, obvio, los negocios que son saqueados no pueden reponer la mercancía para perder nuevamente la mercancía ni la inversión. Todos los negocios que fueron saqueados el fin de semana en Caracas son negocios que no van a volver a abrir. Y no van a volver a abrir porque el comerciante no va a abrir a pérdida. Simplemente, como escuché a algunos comerciantes que dijeron, vamos a vender absolutamente todo, incluido lo que está en los depósitos, pero cerramos, no tenemos cómo comprar más. De tal manera entonces que estos saqueadores, inducidos o voluntarios, se convierten en colaboradores del régimen. Y aquí quiero detenerme también un momento porque a sectores de la mesa de la Unidad Democrática, dirigentes políticos y sociedad le han dicho colaboradores, algunos sectores que efectivamente lo son del gobierno. Pero todo aquel que se suma a este proceso de saqueo, insisto, inducido o voluntario, se convierte en un colaborador del régimen para el logro del objetivo, que es que el comercio cierre. El profesor Víctor Maldonado, profesor de la Universidad Católica de Caracas, escribía una cosa que es muy cierta. Él decía, cuando regalas la mercancía, estás regalando la empresa. Y cuando saqueas la mercancía, estás saqueando el negocio. De tal manera entonces que negocio saqueado es empresa que se cierra, trabajo que se pierde y por supuesto usted, sociedad, no tiene a dónde ir a comprar. Nosotros los venezolanos este año tenemos que tener como premisa, no podemos ver en el abastecimiento temporal la solución a un problema que se ha convertido en permanente, que es el desabastecimiento. Usted aprecia entonces como el cuento de los perniles, una protesta por los perniles. Y esa protesta por los perniles no es la protesta por el derecho a la seguridad alimentaria que usted tiene, es por los perniles. Los chavistas allegados porque no tenían cómo tenerlos para revenderlos. Y otros porque querían simplemente el pernil. Y estaban dando 4 kilos, 2 kilos, 1 kilo de pernil. Por favor. Entonces, tenemos que desechar que el abastecimiento temporal sea una fórmula de solución para el venezolano. Porque si no nos van a poner a consumir a cuentagotas lo que el gobierno le dé la gana de que usted consuma. Cuando se acabe la comida que se ha saqueado, ese saqueo controlado que se viene haciendo cuando se ordena bajar precios para que todo el mundo vaya en contra del comerciante ladrón y después el comerciante ladrón cierra, ¿verdad? Porque el gobierno le hace vender por debajo de sus costos. Pues entonces ese venezolano que participó y el que no participó van llegando también de forma controlada al control social por parte del régimen y el CLAP. Todo esto entonces, que propende a aumentar la escasez, va a aumentar también el control social. Y de ahí el porqué, teniendo la experiencia en el Táchira que tenemos, de episodios vividos sobre estos aspectos, es por lo que permito decir que siendo los tachirenses una sociedad culta y civilizadora, no podemos prestarnos para el negocio inducido de estos organismos oficiales cuando asaltan las empresas para decir usted tiene que vender a tal precio con el 75 o el 55% menor del precio. Es ahí donde nosotros tenemos que diferenciarnos. Es ahí exactamente donde nosotros tenemos que decir, tenemos que presentar nuestra calidad de civilidad. Y tengo entonces que decirles también que este es el año
a donde usted decide tener cédula de identidad como titular de derechos y obligaciones en Venezuela, obligaciones que usted tiene que cumplir, pero derechos que usted también tiene que reclamar del gobierno para que cumplan con usted, porque la obligación del gobierno es cumplir una constitución que no la cumple y por eso usted está hoy en la situación de hambre en la que se encuentra todo el país. O usted defiende con su cédula de identidad sus derechos, o entonces irá sistemáticamente sustituyendo su cédula de identidad por la tarjeta o el carnet del CLAP, que no le da derecho, sino simplemente le va a dar la posibilidad de comer de cuando en cuando en una bolsa que no llegará regularmente y que tendrá una que otra cosa. Es eso. Usted o se sienta con su cédula de identidad a defender sus derechos y a exigirle al gobierno que cumpla sus obligaciones, o entonces usted entregará sus derechos entregando su cédula de identidad por una tarjeta o un carnet del CLAP para que simplemente se convierta usted en un número de un cuarto de kilo de pollo, de pernil, de cabeza de pescado, etcétera, que el gobierno quiera brindarle. Con este primer análisis que quiero hacer, arrancamos, por cierto, el 2018 en el Táchira sin ningún periódico impreso. Vale decir, esos conceptos de derecho a la información oportuna, veraz, el derecho a la libertad de opinar, el derecho a la libertad de expresarse, si no tiene medios, pues ese derecho no existe. Entonces, el Táchira contaba con periódicos impresos y hoy ya no hay periódicos impresos en el Táchira. Cuando usted vea a un chavista, pregúntele si eso es lo que él quería por vida, por revolución, si esta pobreza y que no tengamos ningún periódico es lo que ellos aspiraban de vida. Cuando vea a un militar, pregúnteselo también si él está de acuerdo con que hayan desaparecido todos los periódicos y con ellos toda la opinión que chavistas y opositores e independientes escribían desde la perspectiva política, pero cuando no existe periódico, no existe información de sucesos, no existe información cultural, no existe información de recreación, no existe información de ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Vale decir, el gobierno logró su objetivo cerrando finalmente los periódicos por falta de papel. Y entonces se lava las manos como Pilatos, permanentemente como el gobierno de Roma, como Pilatos, que dicen, es que no hay papel, no somos nosotros, es el tema del papel, que no ha llegado el barco, que no han pagado, que falta, que ya te envío media bobina, etcétera. La Venezuela de la escasez nos está quitando derechos. Esto es lo que tenemos nosotros que apreciar como tal. Ahora bien, también es importante destacar que empezamos el año 2018 con un diálogo que hizo agua y tenía que hacer agua porque la crisis del país no está reflejada en esa agenda de diálogo. Y es precisamente entonces por lo que los cancilleres de México y Chile están poniendo en duda de si van a continuar o no en ese diálogo, entre otras razones porque el diálogo perdió todo tipo de sentido. La crisis va mucho más allá que la agenda de diálogo, que debo insistir, no lo resuelve una elección presidencial. No lo resuelve una elección presidencial. El yunque político que es la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de una supraconstitucionalidad que los que son minoría en el país se dieron a punta de bayoneta, es lo que impide que puedan existir soluciones en el marco de la institucionalidad. Entonces,
en el diálogo no hay salida a la crisis del país. De hecho, el diálogo está prácticamente disuelto, deshecho, no tiene materia sobre la que decidir. Porque incluso las elecciones que se han verificado con una abstención tan alta, al margen de quien gane, lo que va pintando es la disolución del Estado, la disolución de los liderazgos, el agotamiento del modelo político, económico y social que existe actualmente en Venezuela. En Venezuela existe un ejercicio de disolución de todas las instituciones. Y es ahí entonces a donde yo llamo al ejercicio de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en esta tarea de emergencia que tenemos que llevar adelante. Que tenemos que llevar adelante sin lugar a dudas. De esa manera entonces tenemos que admitir que la oposición terminó en lo que siempre se señaló, dividida, oposición fraccionada, una organización que no existe en la práctica, no tiene objetivos comunes, no tiene ni siquiera objetivos. Hace 2 años, por ejemplo, dijeron, en 6 meses salimos de Maduro, y se anunció el revocatorio, la renuncia, la enmienda y la constituyente que nunca convocaron. Este año se instala un nuevo presidente de la Asamblea Nacional y alcanzó a decir 2 frases infelices, que no sabe cómo llegamos aquí. Aquí llegamos porque estamos en el proceso del cumplimiento del programa revolucionario del comunismo. Y él terminó diciendo que este es un populismo totalitario, como si el populismo es un ejercicio de gobierno. Es una práctica política, pero el ejercicio de gobierno no es exactamente lo que va a modelar la figura. Es la práctica política del populismo lo que hace que un gobierno, un presidente, etcétera, pero no es la cara, no es el modelo, no es el modelo de Estado el populismo. Entonces, por supuesto, esto hace pensar ciertamente que si el presidente de la Asamblea Nacional no sabe exactamente cómo es que llegamos aquí, pues tampoco sabe dónde están las soluciones. Y por eso, insisto, estamos en un proceso de disolución. Y quiero advertir, porque yo he sido militante de partido toda la vida, a excepción de estos últimos tiempos que no he sido militante de partido, pero sí validé con el partido histórico donde me formé, que es en Acción Democrática, para decir que los partidos son fundamentales, pero otros partidos, no el que tenemos hoy. Porque lo que hoy tenemos no son partidos. Nosotros hoy tenemos son expresiones de la degeneración de los partidos doctrinarios. Son degeneración de los partidos que ponían la organización por encima del líder. Hoy las organizaciones están por debajo del dirigente y eso es lo que ha permitido el faccionalismo, que los ha conducido al pragmatismo de la acción política y los mantiene asfixiados. La única posibilidad que los partidos tienen hoy de iniciar un proceso de recuperación, ¿verdad? Es volviendo a la base, pero no a la base clientelar, estableciendo relaciones democráticas con la sociedad en su relacionamiento interno y externo, iniciar un proceso de legitimación de dirigentes para poder pasar a tener en consecuencia objetivos comunes que trasciendan al líder y que pongan al país como primera necesidad, que en segundo lugar pueda definir objetivo el país, segundo la estrategia para lograrlo y los medios que se va a utilizar en esa estrategia para lograr los objetivos. Entonces los partidos hoy sometidos a la Asamblea Nacional Constituyente que mandaron a relegitimar a unos y otros dicen que van a ir al diálogo para que no les quiten la franquicia, le está diciendo a usted que esto no es populismo, como lo dice el presidente de la Asamblea Nacional.
Estamos en presencia de que no hay Estado de Derecho y hay que ir a pedir o a mendigar lo que son las posiciones logradas por vía de ley. Ahora bien, los partidos están en proceso de disolución por dos razones: por sus propias determinaciones en estas conductas y por supuesto por la acción planificada y dirigida inteligentemente por el gobierno, conforme al cual va desarticulando partidos. En la mesa hoy tienen una visión de que los partidos pequeños tienen que desaparecer para quedar 4 o 6, pero de esos 4 o 6 la constituyente dijo tienen 3 que ir a relegitimarse, y con eso va fraccionando, disminuyendo y mineralizando lo que antes era la fortaleza política. Lamentablemente, hay que decir, arrancamos el 2018 sin estructura, sin planteamiento, sin un mensaje a la sociedad que le fije horizonte de cómo vamos a salir del comunismo donde estamos. Eso no quiere decir, esto que estoy diciendo no quiere decir que ese planteamiento no vaya a surgir. No, sí va a surgir. Lo que no va a surgir es desde los responsables del fracaso, del fraccionamiento, de la división en la que hoy está la oposición. Y nosotros como sociedad tenemos que entender y tenemos que exigir una conducta de los que se han hecho llamar dirigentes para que cumplan un papel que les sea útil al proceso de renovación de la oposición en busca de lograr una fortaleza que ha tenido y que tiene, pero que hoy no exhibe. Esto es de esa manera. Entonces, en esta parte quiero entonces también hacer un llamado para decir, bueno, mira, la situación está en estado de disolución, y por eso es que la sociedad necesita organizarse con planteamientos que trascienda el tema estrictamente electoral. Y concluyo con lo que empecé: en el tema electoral no hay salida. Imagínese usted a Lorenzo Mendoza. Yo no tengo la menor duda de que Lorenzo Mendoza es un extraordinario candidato presidencial. No lo tengo. No tengo duda de que Lorenzo Mendoza sería un extraordinario presidente. De eso no tengo la menor duda. Pero imagínese usted a Lorenzo Mendoza juramentándose al frente de Delcy Rodríguez, porque entonces la constituyente es supraconstitucional y el presidente tiene que subordinarse, como hicieron los gobernadores, a la constituyente. Y la constituyente entonces es la que va terminando de legislar las leyes del comunismo. Entonces desde la presidencia no se logra el cambio. Desde la presidencia no se logra el cambio, y eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a seguir construyendo toda la alternativa que tiene que ver con revitalizar ese proceso, a donde, por cierto, voy a estar directamente involucrado. Vamos al... ¿Qué nos dice Monseñor Diego Padrón a propósito del inicio de la centenaria Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana? El presidente de la conferencia, Monseñor Diego Padrón, nos dice que no hay que someterse, fíjese bien, no hay que someterse ni resignarse ni renunciar a la calidad de vida a la que tenemos derecho. Eso lo dice la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la hiperinflación? ¿Qué es la devaluación? Los instrumentos usados para el empobrecimiento de todos los venezolanos. La hiperinflación es el instrumento clásico de empobrecimiento, sumado a la ley de costos y precios, sumado a los procesos de devaluación monetaria, es lo que determina, junto a la estatización, la pobreza a la que se sometió al venezolano hasta que quedamos pobres. Y como decía en un tiempo el colaborador que fue general presidente de PDVSA, que fue ministro también con Chávez, que después se abrió cuando le dijeron en Cuba, es que para instalar el comunismo se necesitan pobres, hay que crear pobres, hay que llevar al venezolano a ser pobre, y estamos en estado de pobreza, saqueando, para que venga después alguien con una bolsa de clapa a decir, usted va a comer esto que el gobierno le manda. Entonces,
tenemos derecho a la calidad de vida y no podemos renunciar a nuestro derecho. Nuestro derecho no puede verse disminuido por la incompetencia del que gobierna o no puede verse disminuido porque el que gobierna quiere que usted no tenga ese derecho. Así de sencillo. De tal manera entonces que, ¿cómo tenemos que avanzar en este proceso cuando estamos en un estado de disolución, que es lo que existe en Venezuela? Porque el problema para muchos no solamente es cómo salimos de la crisis, es que hay otros que tienen que preguntarse cómo se va a mantener este gobierno en medio de esta crisis. Pero como todo está en estado de disolución, todo tiene que ir a un proceso originario que es el que va a determinar, y ahí tenemos que incluirnos todos, un proceso originario que tiene que reconstruir la nación a propósito de lo que siempre he planteado, una constituyente originaria, porque ahorita no existe nada, nada existe en el país. De eso seguiremos hablando posteriormente. Bueno, que tengamos entonces un año 2008 de lucha, de victorias, todos juntos, todos juntos. El concepto es todos juntos. Dios los bendiga a todos. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan una semana exitosa de lucha. Hay que ver las cosas con buena perspectiva. Si los tiempos son de lucha, pues a luchar. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho. Muchas gracias.